Amado Padre, cómo no darte gracias en esta mañana, Señor. Si estamos en el mejor lugar, en tu casa de oración, te hemos alabado, te hemos bendecido, te hemos pedido perdón, Señor amado. Muchas gracias, Padre, por tu inmenso amor y misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Y como dice esa alabanza, Señor amado, queremos de esa agua viva. ¿Cuál es tu palabra, Señor amado? Por eso te pedimos por tu siervo, que seas tú, Señor amado, llenándole de ese poder del cielo, esa autoridad que tú ya le has dado para poder hablar de tu palabra, Señor, sabiendo que tu respaldo está con él, Padre Santo. Muchas gracias por la vida de Johnny, por todo lo que tú has hecho en su vida, no solamente en él, sino en su familia, Señor amado. Por eso en esta mañana queremos pedirte que él sea ese instrumento en tus manos para que tú hables a tu pueblo, porque somos necesitados de ti, Señor. Sea tú bendiciendo a tu siervo, Señor amado, y trayéndole todo lo que tú tienes para nuestras vidas a través de su vida, oh Dios. Te damos muchas gracias por todo, en el nombre precioso y dulce de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos, en esta mañana. Bueno, si quieren ir buscando, vamos a leer dos relatos bíblicos. En realidad yo voy a nombrar muchos pasajes, pero voy a intentar hacerlo lo más breve y simplificado que se pueda. Pueden buscar Génesis, capítulo 2. Nos vamos a centrar en el capítulo 3. Después Lucas 4. Bien. Es para que los tengan presente. Lucas 4 sería del 1 al 13. Y van a ser los primeros 13 también de Génesis 3. Y bueno, yo voy a dar una breve introducción. Sinceramente, el tema es muy extenso. Es sobre la verdad, y el enfoque que le vamos a dar es la distorsión de la palabra, o sea, distorsión de la verdad. ¿Está bien? La verdad abarca toda la palabra, o sea, no alcanzaría el día para todo lo que se puede llegar a hablar. Pero teniendo presente Génesis y teniendo presente Lucas, yo voy a leer 1 Timoteo 3, 14, 16, que fue el pasaje principal que el Señor me acercó. Dice el 14: te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, dijo Pablo a Timoteo. El 15: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El 16: e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es lo que encierra la verdad, la persona de Cristo. Pero partiendo desde el 15, que dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El punto acá es cuál es la verdad. Entonces, para traer simplemente el origen, cómo figura verdad en la palabra, en diferentes partes de los libros, en hebreo es el término amán, que tiene diferentes sentidos según el contexto del texto. Entonces, amán, o verdad, significa confirmar, apoyar, mantener, ser fiel, estar seguro, creer en. De él se derivan otros como amén, que es el que siempre decimos, ciertamente, significa amén, verdaderamente, que así sea, así es. Y también se usa emet, firme y cierto, significa en ese caso, y este último se traduce más frecuentemente verdad en el Antiguo Testamento. Es aquello lo cual se tiene como certidumbre, o sea, como certeza, que es seguro y de lo cual se puede depender. Amén. Entonces, verdad es uno de los atributos personales de Dios,
Jehová es fuerte y misericordioso, grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6, yo los digo por si los quieren anotar. Él es Dios de verdad, Deuteronomios 32:4. Por ende, si Dios es verdad, todo lo que dice debe ser verdad, su palabra es verdad, entonces todos sus mandamientos son verdad según Salmo 119:86. Él es Jehová, Dios de verdad, Salmo 31:5, y Él es Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno, Jeremías 10:10. Bien, entonces, la verdad no está condicionada por lo que yo diga o por lo que yo necesariamente haga. La verdad es trascendente a nosotros, o sea, trasciende, está por encima, dado que depende exclusivamente del Señor, no depende de mí. Algo simplemente un detalle, hoy actualmente vemos justamente este tipo de pensamientos. Las ideologías, tanto como sea aborto, sea ideología de género o lo que sea, infiere justamente en la verdad, ya que hoy se sostiene que no hay una verdad absoluta, sino que es una verdad relativa. Entonces se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que a mí me parece, y no existe verdad absoluta. Eso es lo que dice la sociedad. Eso es lo que Satanás ha metido en la cabeza de las personas hoy. Pero al mirar el Génesis nos vamos a dar cuenta que el inicio ya comenzó con la mentira, ya comenzó con la distorsión de la verdad. Bien, de más está decir, Juan 14:6, dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, no una verdad, no una vida. El camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios siempre se asienta como absoluta. Entonces la verdad que nosotros recibimos es absoluta. ¿Qué quiere decir? Que es prescriptiva, que lo que me dice es así y se cumple y yo lo debo cumplir. Dado que vivimos, obviamente, estamos en un tiempo de gracia, eso no infiere, no quiere decir de que la gracia me da el privilegio de no cumplir con la verdad del Señor. Es por el contrario, la gracia me ayuda, dado que tengo el Espíritu Santo en mi interior, para cumplir esa verdad. ¿Amén? Bien. Entonces, la verdad es exclusiva, lo tengo que decir, la verdad es exclusiva, la verdad no nos da lugar a la mentira. La mentira siempre tiene lugar para una verdad y algo más. La verdad, por consiguiente, cada vez que uno la dice, como seguramente hoy después no me van a querer mucho, la verdad choca, la verdad nos duele. Cuando alguien te ama, realmente te va a decir la verdad y te va a hacer generalmente doler, porque uno tiene que corregir aquello que está mal. Entonces, esa verdad trasciende. Las personas, a pesar de que puedan no ser creyentes, pueden hablar verdad, porque las verdades de Dios, como nos trascienden y trascienden su creación, cuando decimos la ley de la gravedad, la ley de la fuerza y demás, simplemente la ciencia describe lo que Dios ya ha establecido. Eso es una verdad y nos influye, aunque muchas veces nos damos cuenta. Los números, las cuentas, que son leyes abstractas, que no tienen vida, pero trascienden, las usamos todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Aún eso está establecido por el Señor. Pero bien, no los voy a pasear más. Vamos a Génesis, y antes de llegar al 3, yo les voy a leer Génesis 2, 16, 17. Y luego de que el Señor Dios creó al hombre, le dijo el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. El 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Luego de ahí viene la creación de Eva. Bien, teniendo presente eso, vamos a Génesis 3, del 1 al 13, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová que había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
El 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Bien, no nos vamos a playar del todo en estos pasajes, pero vamos a ver lo central. La serpiente se acerca y era la más astuta. Uno diría, una serpiente que se te acerque, en nuestro contexto sería extraño, ¿no? Nos daría un poco de miedo, dependiendo de los valientes. Pero en el contexto en el cual están Adán y Eva, está lleno de animales, estamos en un huerto, es normal que un animal se acerque, o sea, no sería un bicho extraño. Sino que dice que con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Si vemos lo que le dijo en realidad a Adán en el 2, que recién leímos, dice: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Entonces lo que vemos acá es que Satanás conoce la palabra y la tuerce, porque dice: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Mas la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Lo que vemos no es solamente la distorsión, sino que le da a ver cómo le podría decir, cierta seguridad, y en realidad la hace dudar, porque la serpiente habla con más firmeza que lo que le está diciendo a Eva, ¿no? Que los pensamientos que tiene Eva. El 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este punto, Adán y Eva eran regentes, eran gobernantes sobre la tierra. Eso es lo que Dios había establecido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podía ofrecer Satanás a ellos? Hoy lo que ofrece actualmente es poder, gloria, fama, pero dada nuestra naturaleza caída. Pero en su momento ellos no habían caído. Entonces lo que le ofrece es simplemente lo que hoy se ofrece. Por eso traje a colación esto: un nuevo nivel espiritual, un nuevo nivel de unción. El Evangelio de la Prosperidad, al igual que muchas transversaciones o distorsiones de la verdad en predicadores actuales, obran de la misma manera. En su momento, Satanás lo que le ofrece es ser como Dios, independencia del Creador, y un enfoque de hago lo que a mí me gusta o lo hago a mi manera. Porque eso es lo que vemos, eso es lo que le ofrece. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero fíjense, seréis como Dios. La misma caída que tuvo Satanás antes, visible o material, no da para hablar, pero fue el mismo con que el que tienta a Adán y Eva, el ego. Hemos de ser como Dios, superiores. De esa manera se rebeló Satanás contra Dios. Quiso ser igual que el Altísimo, siendo una creación.
Satanás es una creación. La palabra Dios encapsula justamente un ser único. Por ende, no puede haber lucha entre Dios y Satanás. Por eso Satanás está condenado. ¿Está bien? Él ya fue vencido anteriormente y luego es vencido por Cristo. Pero Satanás no es Dios. ¿Está bien? Porque yo tiendo, disculpen que hable de esta manera, pero me toca hablar con los chicos muchas veces, los adolescentes, los jóvenes, y tiendo a explicar demasiado a veces ciertos términos. Pero para que sea entendible, ¿bien? Es una creación al igual que nosotros, Satanás. Con una naturaleza distinta, claro que está, pero es una creación. Entonces, vamos a ir a Lucas 4, y en Lucas 4 lo que vemos es la tentación de Satanás hacia Jesús. Y en Lucas 4 del 1 al 13 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El 2, por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. El 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó, el 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, el diablo le dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El 12, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Si vemos entre la lucha que hay entre Jesús y Satanás, no vemos un deslumbramiento de poderes acá. No vemos la ciencia ficción que miramos en las películas nosotros, donde parece que le pega una patada y el otro vuela allá y explota algo por ahí. ¿Qué es lo que vemos acá? Una lucha de qué? Por la verdad, por lo que está escrito. Escrito está, le dice, pero aún Satanás utiliza la palabra. Si lo miramos en el 10, dice: porque escrito está, dijo Satanás, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces en pie. Pero lo estaba tentando, entonces Jesús que le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás conoce mejor que nosotros la palabra, y sabe torcerla mejor que nosotros a la palabra. Por eso, como dice 2 Corintios 11, 13, 15, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jesús dijo en Mateo 24, 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por un tiempo puede ser que nos engañan, porque acá da de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Al final de cuentas nos vamos a dar cuenta del engaño, pero hay un margen de... nos pueden engañar.
Bien ahí. Entonces, la lucha que vemos no es una lucha de poder, porque hace ya un par de años yo leo, Beatriz sabe, leo varios libros sobre historia de la iglesia, historia sobre confesiones, credo, de la iglesia cristiana, la historia de las diferentes denominaciones, que dicho sea de paso, las denominaciones generalmente son divididas por, esto lo voy a decir con el fin de edificar, a todos ustedes, amados hermanos. Las divisiones generalmente se crean anteriormente con respecto a las denominaciones por un problema de gobierno de la iglesia. Son las doctrinas de tercer grado, se las conoce de esa manera. Pero no son por las de primer grado, son las de tercer grado, porque no estamos de acuerdo con quién está al frente, por cómo se realiza el culto, algo que no está escrito. Simplemente dice que se debe hacer en orden, usando todos los dones de los hermanos, del cuerpo, pero no dice cómo debe ser, si nos tenemos que mirar la nuca, pararnos, sentarnos, aplaudir, eso no está escrito. Eso lo realiza el cuerpo local de cada iglesia. Ahora bien, como dije, generalmente las denominaciones se van conformando por diferencias de tercer o cuarto orden, porque en la palabra, en esta verdad, para que se entienda a lo largo de la historia, se fueron realizando un sistema, ¿cómo les puedo decir?, de doctrinas. O sea, se fueron separando las doctrinas para que el pueblo las entienda mejor, ¿se entiende? Para que se entiendan mejor. Ninguna es superior a otra, pero sí hay un orden dentro de esas doctrinas. En este lugar, para la gloria de Dios, siempre se ha centrado en las doctrinas de primer orden, son las de la gracia. Por ende, al sostener las doctrinas de la gracia, sostenemos las doctrinas principales que son como sola escritura. Solamente por la escritura. La palabra es inerrante e infalible, porque viene de Dios, que es justamente el verdadero. Por ende, si yo sostengo solamente esa doctrina, esa me lleva a las doctrinas de la gracia, que son las de la salvación. Así que, cuando yo digo que una iglesia está en desorden, yo debería estar sabiendo primero por qué estoy diciendo eso. Porque el desorden, si las doctrinas de primer orden se sostienen, la iglesia no está en desorden. Perdón que lo tenga que decir, lo tengo que decir. Las doctrinas nos ayudan a comprender y se sistematizan. Recuerden que la palabra doctrina, para los chicos ya los tengo cansados con esto, la palabra doctrina enseña conjunto de enseñanzas que han de ser aplicadas. Ese es el resumen de lo que quiere decir doctrina. Bien, los voy a mallar mucho y no quiero... Entonces, volviendo para atrás. Lo que Satanás busca es, si no es una lucha de poder, es una lucha de verdad. Por ende, es una lucha por el pensamiento. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento de su corazón, el tal es él. Es decir, lo que en nuestra mente hay, así vamos a ser nosotros. Por ende, si yo no me empapo de la palabra del Señor, si yo solamente me aferro a lo que yo entiendo y a veces no busco consejo, como se hablaba anoche, posiblemente si bien me estoy llenando de la palabra, pero si esa palabra que está acá no baja acá, porque no hay una intervención del Espíritu Santo, porque yo no le pido al Espíritu Santo que me ayude, sino pido el consejo de los hombres sabios que pueden haber en una iglesia local, lo más probable es que yo me enorgullezca, que crea que me la sé toda, y por ende, así como son mis pensamientos, así voy a ser yo. Bien, entonces, cosas a tener en cuenta con respecto a los pensamientos. Las corrientes de pensamientos que hay en el mundo, eso está en Colosenses 2:8, mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas.
La filosofía se está viendo mucho. La filosofía es parte de la teología. Teología es conocimiento de Dios. ¿Está bien? No es que es una cosa rara. Pero la filosofía, al igual que otras ciencias, se desprende de la teología. Pero la filosofía humanista circula en las iglesias, hoy más que nunca. La ley de la atracción, si hago lo bueno, se me devuelve lo bueno. Libre albedrío. Bueno, un montón de cosas de esas. Son filosofía, igual que sutileza, que generalmente se amparan en un pasaje los que lo comparten, pero no se afianzan en una doctrina. Entonces, cuando no se afianza en una doctrina, ya simplemente estoy agarrando un pasaje y haciéndole decir lo que yo quiero. Entonces, corrientes de pensamiento son los que, por medio de las cosas que Satanás obra para que cambiemos nuestro pensamiento, por medio de las personas. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que saber con quién estamos hablando, tenemos que, si es que vamos a hablar a alguien, un hermano que hace tiempo no está, bueno, vamos, lo escuchamos, pero si la conversación se torna en algo que se busca corromper, se busca doler y demás, bueno, vuelvo la semana que viene, seguimos orando. Amén. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las modas de este mundo, separadas de las corrientes de pensamiento, fíjense. Romanos 12:2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Si yo no me nutro de la palabra, no va a haber una renovación de mi entendimiento. Yo debo de renovar, informar a mi conciencia lo que Dios dice en su palabra, para que después pueda aplicarlo. Después, cuando oro, cuando me centro, Espíritu Santo, ayúdame, etcétera, etcétera, el Espíritu Santo va a utilizar eso y lo va a bajar acá. Le va a decir a mi corazón cómo se debe de regir, por dónde debe de ir. Si no, lo que está acá se empieza a acumular, no baja acá, y lo más probable es que yo haga lo mismo que hace Satanás, distorsione la verdad. Y ya no se trata de lo que dice Dios, se trata de lo que yo digo, a través de 2 o 3 pasajes. Bueno, no lo quiero alargar más. Recordemos que nuestra naturaleza humana, sin haber sido convertidos al Señor, tenemos una mente endurecida, 2 Corintios 3:14, un entendimiento cegado, 2 Corintios 4:4, una mente envanecida, Efesios 4:17, un entendimiento entenebrecido, Efesios 4:18, una mente carnal, Colosenses 2:18, una mente depravada, 1 Timoteo 6:5, una mente embotada, Marcos 6:52. Es decir, para que se entienda, leemos 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. El foco acá está en que si no ha habido una conversión genuina de parte de Dios, lo más probable es que lo que esté operando en nuestra cabecita sea una mente endurecida, una mente depravada, una mente torcida. Aun cuando venimos a Cristo y hemos sido llamados por el Señor, Dios obra, ¿no es cierto? La palabra santo habla de que somos apartados, por eso es la elección. Dios elige dentro de todos los condenados, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que apartado significa que me saca de acá y me coloca acá. Eso lo hace Él, no lo hago yo. Entonces somos apartados. Pero seguimos en este cuerpo, como decía el pastor, en este envase. Y como estamos en este envase, queda el remanente, el pecado remanente que está en nuestros miembros. Ese es con el que luchamos. Amén. Pero siempre es una lucha por la verdad. Y después, en acción. Primero se trata de acá, de lo que hay acá, para que baje acá. Amén. Yo quisiera que quede eso, si es que todo lo otro no queda. Porque mientras más yo me dejo la palabra de lado y empiezo a escuchar a otros personajes que andan por ahí muy populares, lo más probable es que lo que me está diciendo esa persona esté distorsionada, porque si no está Cristo en su corazón, no importa que tenga la Biblia en su mano, ya vimos que Satanás usa la Biblia, entonces
No importa que haya mucho lujo, mucha pantalla, mucho todo. Lo importante es lo que dice el Señor. Entonces yo escucho y corroboro. Eso es lo que dice, gloria a Dios por eso. Si eso no es lo que dice, bueno, dejo de escuchar al fulano de tal. Yo tiendo a, discúlpenme, hablar sin filtros a veces, y a veces lo hago también en redes sociales. Hay un personaje muy famoso, muy escuchado por todos. Yo también lo escuché, de hecho tenía una carpeta con 45 o 50 predicadores en la computadora. Gracias al Señor se borró el disco un día, así que borraron todo. Y este personaje, tal vez usted se recuerde, porque hace un par de meses que sucedió esto, dijo que lo que dijo Judas era más sincero que lo que dijo Pedro, o el actuar de Judas fue más sincero que lo que dijo Pedro, o que hizo Pedro, ¿no? Bueno, entonces yo hice un pequeño descargo en redes sociales, porque a veces me puede el ingenio. Algunos hermanos dijeron amén, gloria a Dios, porque no es que yo pongo lo que a mí me place, busco en la palabra y lo que dice la palabra, lo que dice la palabra. Entonces uno a veces lo que busca es traer luz a otros, no es que uno quiere serse el superior. Yo no vengo ni siquiera acá a hacerme el superior de nada. Falta un montón todavía y después de 34 meses recién subí acá arriba. Lugar que siempre vi con mucho, no miedo, pero con mucho respeto. Desde que tengo memoria, siempre vi al pastor acá arriba, entonces ha sido un lugar muy, para mí, pesado. Pero bien, entonces, a pesar de que la palabra asienta, de que, no tendría que traer esta colación, pero a pesar de que la palabra asienta, de que Judas ya iba a pecar en el Antiguo Testamento, de que Jesús ya sabía los pensamientos, de que Judas enarboló un montón de cosas alrededor de Jesús, desde usar parte del ejército o las tropas que tenían ahí los religiosos, fariseos y demás. Hay gente que prefiere escuchar a un predicador que dice que posiblemente Judas se salvó, que Judas fue más sincero. Estamos yendo en contra de la palabra, hermano. La palabra ya dijo tal cosa, no podemos, por más que fulano de tal sea muy famoso, muy lindo y todo lo que digas esté hermoso, no lo dice. Entonces, si la palabra de Dios no lo dice, dejémoslo de lado a eso y ya está. Si una persona tuerce una vez la palabra de esa manera, yo no lo tendría que escuchar más. Yo no lo tendría que escuchar más. No sé usted, pero yo no lo tendría que escuchar más, porque está torciendo la palabra. No está malintencionando 2 versículos. Está torciendo la palabra. ¿Está bien? Porque está hablando tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Se cumplen las profecías con Jesús. Bien, lo dejamos ahí. No quiero... Efesios 4:13, y con esto voy a terminar, y espero no haberlos aburrido mucho. Efesios 4:13 al 16 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, misma palabra empleada en Génesis, con astucia las artimañas del error. El 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando yo no estoy de acuerdo con mi hermano, porque acá está hablando de la iglesia, está hablando del cuerpo de Cristo, cuando leímos a lo primero Timoteo, sobre que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, está hablando de la iglesia. Entonces comenzamos con la iglesia, terminamos con la iglesia. Dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos. El amor duele, el amor es sufrido. Todos los que están casados lo saben. Entonces, muchas veces podemos estar en ciertos desacuerdos. Con Cintia estamos un montón de veces en desacuerdo. Pero a pesar de ese desacuerdo, permanecemos juntos en amor.
Si uno u otro está en la verdad o no, el tiempo le hará entender al que no entiende o que está ahí en desacuerdo, le hará ver la verdad, el Señor, en el tiempo. Porque a veces estamos medio enojados, nos enarbolamos, yo soy bastante así, nos enarbolamos y nos metemos con nuestra razón. Entonces, después de un tiempo, el Señor nos hace ver que no es así, pero es en el tiempo. Ahora, ¿permanecemos juntos en qué? En amor. ¿Cuál es la verdad que nos mantiene juntos? El Señor, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia. No el que uno tenga o no tenga la razón. Así es la iglesia. Podemos estar en desacuerdo, de hecho yo comparto con Beatriz muchas veces algunos desacuerdos, pocos, pero algunos desacuerdos. Sin embargo, acá estamos. No nos hemos ido, no sé. Pero parece que puede más la razón en mi egocentrismo, en mi yo, que en el amor. Y si no tenemos amor, somos como címbalo que retiña. Un hierro que cae y hace un ruido, nada más. No somos más que eso, si no hay amor. Amor en el hombre, ojo, cuando Pablo habla en 1 Corintios, creo, está hablando del amor en el hombre, no el amor en Dios. El amor en Dios es infinito, todos sus atributos son infinitos. Yo por eso puedo descansar en el Señor, porque Él es infinitamente fiel. Entonces no se va a cansar de perdonarme, cansar de estar para mí, contrario de mí, que soy finito, que se me acaba la fidelidad 2x3, se me acaba el amor 2x3, se me acaba un montón de cosas 2x3, pero el Espíritu Santo que obra en nuestra vida, que ha sido dado por medio de la gracia, dice que la gracia y la verdad vinieron con Jesús, por ende ese Espíritu Santo es el que me recarga, es el que me da ese extra que no tengo, ese extra que humanamente no puedo tener. Entonces, me estoy yendo por la rama otra vez, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza y esto es Cristo. Entonces, la verdad es su palabra, el amor es el Espíritu Santo que obra en mi interior, no mis sentimientos, no mis emociones, el amor que viene de parte de Dios, que a pesar del sufrimiento, a pesar de que padezco, a pesar de que paso lo que paso, sigo amando a mis hermanos, sigo amando a mis pastores, sigo amando a mi iglesia, sigo amando a mi esposa, a mi esposo, mis hijos. Entonces, y el 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Nos estamos ayudando mutuamente, hermano. ¿Cómo andamos por casa? Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para que no suene, porque a mí no me ponen arriba, no me dan para predicar, bueno, todos buscan título. A ver, hermano, vamos a algo lógico y razonable, porque Dios es lógico y razonable, ¿está bien? Contrariamente a lo que nos han dicho, o lo que se escucha por ahí, Dios es lógico y razonable. Dado que Dios es el creador del cielo y la tierra, el infinito, en todo su esplendor, universo completo, de lo que se ve, que es lo que vemos y evalúa la ciencia, y de lo que no se ve, dice los reinos invisibles. Entonces, Dios nos ha creado o nos ha hecho nacer en un tiempo. Nacimos acá y hemos de morir acá. Todos tenemos exactamente lo mismo en lo personal. Todos hemos nacido en un tiempo y hemos de morir en un tiempo. ¿Sabe Dios cuándo será el tiempo? Ahora, Dios nos ha dado un lapso de vida. ¿Ese lapso de vida qué significa? Bueno, en primera instancia lo que trata la vida es de acercarnos a Cristo. Escuchar su palabra, escuchar su llamado. Todos acá hemos escuchado el llamado, creo yo. Por ende, no hemos muerto. Hay algunos que uno los va a ver y al otro día el Señor se los llevó. Hay otros que están en su lecho de muerte, aceptan a Cristo, se fueron. Pero tú y yo, mi amado hermano, todavía tenemos vida. Por ende, si tenemos vida y hemos escuchado al Señor y tenemos un llamado, ese llamado involucra un propósito. Ese propósito trasciende nuestro ser, porque viene de Dios, y ese propósito es personal. Y ese propósito también es, no me sale la palabra ahora,
pero involucra el cuerpo. ¿Está bien? Entonces, cuando yo quiero ser predicador, quiero ser, no sé, cantante, ¿es ese mi propósito? Porque las discusiones muchas veces en las congregaciones se tornan porque yo quiero ser, pero no le hemos preguntado al Señor qué es lo que quiere de nuestra vida, cuál es el propósito por el cual fuimos creados, cuáles son los dones que Dios me ha dado, porque conforme a los dones que Dios me ha dado es lo que yo voy a hacer dentro del cuerpo. No puedo pretender predicar si Dios no me ha dado tal don. Entonces yo debo amar a mi Señor, amar a Dios, no rezongar con Él, y decirle, Señor, muéstrame cuál es el propósito para mi vida. Porque cuando Dios me muestra cuál es el propósito para mi vida, así sea barrero, abrir la puerta, gloria a Dios por Omar, eso es lo que Dios determinó para cada uno de nosotros. En eso edificamos el cuerpo, en eso nos ayudamos, con las coyunturas. ¿Bien? Pero mientras yo quiero ser mano y Dios me dice que yo debo ser codo, no vamos a colaborar en nada. Nos vamos de la congregación, nos enojamos con los pastores. En realidad es nuestro ego, sigue obrando nuestro ego. Las sutilezas que Satanás nos mete en la cabeza es hacernos creer que podemos ser o hacer tal cosa. No se trata de eso, se trata de lo que Dios me dice en su palabra, qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. Aprovecha la vida que Dios te ha dado. Porque cuando vos no aprovechás ese propósito queda pausado. Dios lo va a cumplir, ¿eh? Con Moisés lo cumplió, con José lo cumplió, con Jesús lo cumplió. Pero cuando nosotros le ponemos trabas, simplemente estamos pausando aquello que Dios quiere hacer con nosotros. Y se pasan los años, se pasa la vida, y cuando queremos acordar, la vida se nos fue. Cuando estemos delante de Él, ¿qué le vamos a decir? No, lo pausé, Señor, me enojé con la pastora, me enojé con el pastor. Dios nos ayude. 16, entonces, en quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, no nos llama de manera solamente personal el Señor, sino en conjunto, en familia, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento, ¿para qué? Para ir edificándose, ¿qué? En amor. Y hasta acá llegué. Edificándose en amor. ¿Qué podemos edificarnos en amor? La tarea para la casa, ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Está arraigado en la palabra de Dios o está arraigado en lo que me han dicho? ¿O simplemente en lo que yo pienso? Hace muchos años atrás yo estaba en desacuerdo con un montón de cosas que decía el pastor. ¿Por qué? Porque escuchaba predicadores populares. No, porque si haríamos tal cosa, la iglesia sería así, sería así. Cuando vas creciendo y te vas nutriendo, te das cuenta que hay cosas que no tienen sentido de ser. Cambiarle las luces al templo, pintar la pared, es un adorno, no va a cambiar en nada la doctrina. Entonces, no seamos niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina. Y doctrina, acuérdense, es un conjunto de enseñanzas que debe ser aplicada. Así que, por eso se habla de adoctrinamiento con respecto a la ideología de género. Es un conjunto de enseñanzas para ser aplicadas. Bueno, aplicadas para el mal, ¿no? Pero ojo con lo que escuchamos, ojo con lo que vemos, porque Satanás es astuto y quiere desviarnos. De 5 pasajes bíblicos que figuran en la Biblia como están, un solo pasaje que se torció, esa es una mentira. Porque la verdad no tiene lugar para la mentira. Acordémonos de eso. Bien, oramos. Padre, te queremos dar gracias, Señor amado, por esta mañana. Gracias porque tú nos has traído. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Tú nos ayudes, Señor amado, a enfocarnos y a arraigarnos en tu palabra, Señor amado. Que podamos, Señor, cada día buscar de ti, que podamos, Señor, someter nuestros pensamientos, Señor, que podamos someter nuestras intenciones a tu palabra, a tu espíritu, Señor, y que podamos ser guiados por ti solamente, Señor amado, para que podamos crecer en amor, para que podamos ser de edificación en la iglesia, Señor, en nuestro hogar, en donde estemos, Padre Santo, que podamos ser luz. Te agradecemos por todo lo que tú haces, te agradecemos por este lugar, Señor, y tú sigas bendiciendo
nuestras vidas, Padre Santo, de regreso a nuestros hogares, y tú sigas bendiciendo este lugar, que podamos glorificarte y servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Señor.